¿Cómo están todos? Quizás muchos se preguntarán, ¿qué hace Carlos ahí parado? ¿Dónde están los 4 hijos de Carlos para poder enseñar el día de hoy y hablar acerca de este tema? No, yo también me lo pregunto. Miren, hace algunas semanas ya está por allí circulando un video de una niña que está llorando, pero llorando. No lo quisimos colocar en las pantallas porque luego esto va a YouTube y bueno, los derechos, qué tal, que bueno, en fin. Pero la niña está llorando. Y alguien que la está grabando le dice, ¿por qué lloras? Y ella dice, pero en grito, porque quiero, porque puedo y porque me da la gana. Quizás da risa, pero los comentarios de ahí para abajo dan más risa todavía. Porque mucha gente ahí empieza a opinar sobre la crianza de los hijos, qué hay que hacer, oye, porque que esto en mi época, que esto ahora no, ahora sí es que permiten hacer esto, en mi época eso no se podía hacer porque me reseteaban y me volvía a despertar cuando tuviese unos 14 años. De hecho lo dice allí el que lo hace como en comedia. Pero bueno, esto está pasando el día de hoy. Y hoy, como mencionaba William, va a ser un tema diferente, que sería la cuarta y última parte de esta serie, Hazte cargo de tus hijos, porque hoy vamos a hacerlo con un especialista. Por eso hay una silla aquí, no voy a hablar yo, hay un especialista acerca de este tema. Por eso quiero presentar a Jules Romero, que es psicoterapeuta. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿cómo están? Y la presento, ella es psicoterapeuta, psicopedagoga, lo estoy leyendo porque no me quiero confundir en esto. Educadora diferencial y coach en educación, crianza y emociones. Así que estamos hablando con alguien que definitivamente es experta en el tema y hoy va a estar conversando con nosotros acerca de todo lo que ha sido esta serie. Por consiguiente vamos a estar haciendo un repaso desde la parte 1, parte 2 y parte 3, donde vamos a estar todavía ahondando un poco más en temas que mismo Mauricio comentaba en algún momento. Él decía, mira, en este tema hay una persona que me ha ayudado porque sabe más de este tema, hay temas que de pronto no puedo profundizar más o puedo tocar más porque hay un especialista que sabe de este tema, así que el especialista. Gracias, muchas gracias. Ahora, Mauricio nos comentó durante todo este tiempo que no se trata de decirle a los padres, mira, tienes que criarlos así, y cuando tenga esta situación, paso 1, paso 2, paso 3, o tratar de decirle a las personas que están en este lugar, mira, lo estás haciendo mal, o perfecto, lo estás haciendo bien. Se trata más bien de dar consejos, de dar pautas, y cada persona o cada familia va a irlo adaptando a la crianza de sus hijos, pero sí damos máximas que les permiten a los padres poder analizarlo y llevarlo y adaptarlo también a la crianza de sus hijos. Así que bueno, partamos por la parte número 1, y creo que lo primero es preguntarte cómo viste en general la serie. Bueno, muchas gracias. Para mí es un privilegio, un honor y una responsabilidad estar aquí con ustedes acompañándoles. Esta serie me pareció maravillosa, Carlos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, muchas veces no se habla de la crianza o de que debemos hacernos cargo de nuestros hijos de una u otra manera. Queda así como que tácito, que se supone que si tú tienes hijos, tú tienes que hacerte responsable, pero realmente nos estamos haciendo responsables de criar y acompañar a nuestros hijos. Sería una muy buena pregunta. Claro, muchas veces de pronto los padres pueden pensar, sí, pero yo le estoy pagando, no sé, la crianza, le estoy pagando el colegio, que de paso aquí es bastante caro. Le estoy pagando la universidad, yo ya me encargué. Entonces, ¿qué es encargarse? Por supuesto, porque simplemente lo estoy alimentando, le estoy dando techo, le estoy dando cobijo. Eso ya es parte de criar. No, la crianza o el acompañamiento o el hacernos cargo de nuestros hijos va mucho más allá. Va en base a una conexión emocional, va en base a dejar legados. Qué importante es esto, porque a veces entendemos como que un legado es una herencia que estoy dejando de X patrimonio, pero va mucho más allá de eso. Va el legado espiritual, el legado en cuanto a valores, a moralidad y a conducta que voy a dejar en mis hijos. Entonces me encantó mucho porque Mauricio fue como detallando partes importantes en lo que tiene que ver con esta serie. Sí, yo sé que algunos se asustan y dicen cuando van a tener hijos, ¿qué saldrá de esta
de esta mezcla, porque a veces no hemos sido como los mejores y si los hijos heredan toda esta parte, si van a ser como yo, complicadito. Pero Mauricio en la primera parte hablaba acerca de la fe, que es como el punto de esta primera parte de la serie, y ponía el dilema acerca de qué hacer, enseñarle a los hijos la fe cristiana, no hacerlo, dejarlos que ellos elijan. Hay tantas cosas por las cuales elegir, hablando de fe, y ¿qué hacer? ¿Qué hacer en este aspecto? ¿Dejamos que ellos elijan? ¿Les mostramos una fe cristiana? ¿Qué opinas? Bueno, partiendo de que es tan necesario que los seres humanos crezcan creyendo en algo, ¿ok? Y teniendo valores y principios. Y la adquisición de los valores es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando yo adquiero valores, adquiero formas de pensar, adquiero dinamismo de cómo me voy a desenvolver. Y la responsabilidad de los valores o de la fe, en este caso, que se debe inculcar en los hogares, parte de los padres, es responsabilidad de los papás. Yo no puedo delegar la creencia de mis hijos a la escuela, a la iglesia o en las distintas áreas donde mis hijos se puedan desenvolver. Eso tiene que venir de mí. Ahora, aquí entra así como que, ajá, ok, pero tengo que sí o sí, mi hijo tiene que creer en lo que yo creo. Es necesario que tú guíes a tus hijos a que ellos puedan creer en algo. Y aquí me gustaba porque tú decías, ajá, pero ¿qué puede salir de eso? Porque decías así como que, bueno, ¿será que si me junto con esta pareja, con esta persona, y cada quien trae sus formas de crianza o modelos de crianza, ¿verdad? Claro. O en qué creen o no. Entonces, aquí lo importante es vivir un proceso primero de sanidad espiritual, emocional. Por eso es tan importante trabajar las heridas de la niña, porque eso es lo que vamos trayendo, Carlos, más adelante. Nosotros somos el reflejo de lo que fueron nuestros padres y nuestros hijos van a ser el reflejo de lo que somos nosotros. Claro, y quizás muchos padres por el temor o fueron criados en medio de una casa donde existía la típica frase de mientras viva en estas 4 paredes, se hace lo que yo diga. ¿Verdad? Y muchos dijeron, no, pero esto, o sea, me obligaron a hacer cosas, me obligaron a la fe, me obligaron a creer en esto, me obligaron al otro, y nos encontramos en este momento quizás en matrimonios cristianos criando a sus hijos de una forma donde les dicen, no importa, elige tú después. Pero ¿hasta qué punto esto puede confundir a un niño? Porque le estás dejando a elegir en un abanico tan inmenso donde pudiera alguien decir, ya, pero si en un ambiente cristiano, de pronto no existe la conversación de que le vas a enseñar otras cosas. Pero si vamos al trabajo y están hablando de los hijos, de pronto alguien dice, pero si le está enseñando el cristianismo, enséñale también, no sé, del budismo, enséñale también de otras religiones para que él tenga que elegir. ¿Eso sería así? Mira, bueno, siempre es importante hacer la salvedad de que yo digo que cada hogar es como una isla. Siempre se lo hago saber a los papás que vienen a mi consulta con asesorías de crianza y les hago saber de que cada hogar, cada familia es como una isla y se supone que esa isla o ese mundo o ese país debe tener alguien que lleve las directrices porque nadie puede hacer lo que le da la gana, se supone. Entonces, los niños necesitan dirección. Las primeras etapas de la vida de los seres humanos, nosotros debemos ser direccionados. Hay distintas etapas del desarrollo y un poquitito más adelante les quiero hablar con respecto a eso. Pero la primera etapa del desarrollo es la posinfancia o la preinfancia, ¿ok? Esta va desde los 0 a los 6 años y ahí es súper importante porque ahí se determina el carácter de los niños. Entonces, si yo no le hablo a los niños de qué es lo bueno y qué es lo malo, moralmente o en base a lo que yo creo, en cuanto a mis principios espirituales, llamémoslo así. Si yo no le digo y no le muestro, entonces va a ser mucho más fácil que los niños puedan creer en todo y en nada. Claro, y ahí surge la pregunta, ¿cómo pueden los padres ayudar a sus hijos a formar esos valores
desde casa. Porque encontramos muchos adultos ahora que pueden decir, y hasta la frase, mi papá me enseñó esto. No importa la edad que tenga, uno encuentra diciendo, yo recuerdo que mi papá me repetía esto, mi mamá me decía esto. Quiere decir que eso se formó en algún momento. Entonces, ¿cómo pueden ayudar los padres a formar esos valores en los hijos? Súper importante. Primero, conectando emocionalmente con los hijos. Y tú hablabas de que, bueno, es que si vienen de un hogar donde quizás, hablando en hogares cristianos, cristocéntricos, vemos que quizás muchos vienen de un hogar donde era todo muy autoritario. Es que tienes que ponerte a leer la Biblia, es que tienes que arrodillarte a orar, es que no te puedes vestir así, es que tienes que ir para la iglesia, porque sí o porque no. Y nunca le preguntaron a los hijos si de verdad estaban teniendo una relación con Dios. Claro. Entonces, como no ven a Dios relacionalmente, sino lo ven como un paso que tengo que hacer, muy típico en los adolescentes. Ay, qué fastidio, tengo que ir para la iglesia, porque tengo que cumplir con lo que mi papá y mi mamá dicen, y vemos a los adolescentes sentados así. Yo conozco a alguien muy cercano que si quería ir a una fiesta tenía que ir primero a la iglesia. Ah, sí. Pasaban los adolescentes. Sí, entonces lo ven como un canje, exactamente, claro. Pero no se están relacionando. Entonces, ¿cuál va a ser la base? Relacionarme con mi hijo, escuchar, preguntar, indagar. Si realmente se está relacionando con Dios, si le está gustando, si está creyendo, si está teniendo fundamentos. Y es muy importante que parta desde casa, Carlos, porque en el colegio no hablan de este tipo de cosas, y si lo hablan de una manera muy universal, y va a dar pie a que los niños crean cualquier cosa. Importante, si no le enseñamos nosotros en casa en qué creer, en la calle se lo van a enseñar, y se lo va a enseñar esa persona en base a lo que está creyendo. O sea, siempre de fondo va a haber una creencia. La pregunta es, ¿cuál es la creencia que yo quiero que mis hijos persigan? Perfecto. Entonces, debemos incluir eso en la crianza de los hijos. Y digo, por supuesto. Debemos, yo no tengo hijos, pero bueno, deben incluirlo. ¿Tú te estás visualizando como papá? No. Eso está bien, ¿ok? No es que esté mal. Cada quien está claro y se sabe si quiere o no quiere ser papá. Es parte de los cambios que el mundo ha dado en este tiempo. Antes como que todos se casaban y ya, vamos a tener hijos, sí. Ahora no, ahí hay la posibilidad de decidir, quiero vivir mi vida de esta forma o de esta otra. ¿Sabes que quiero hacer un alcance rapidito con respecto a eso? Y es importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces las personas que deciden no tener hijos tienden a ser juzgadas. Porque es como que sí o sí, tú naciste para tener personas al mundo. Ciertamente la palabra nos invita a eso, pero si yo no me siento preparada o preparado para traer a alguien al mundo, eso está muy bien. Porque tú prefieres decir, ¿sabes qué? Mira, tengo alguien que va a nacer que requiere sumamente responsabilidad, yo necesito estar muy atento, requiere mucha madurez, mucha responsabilidad para criar a otra persona. Estoy criando un ser humano, no estoy criando, qué sé yo, cualquier cosa. Claro. O sea, es un ser humano. Entonces requiere valentía y requiere madurez emocional para decir, ¿sabes qué? Prefiero no. Muy bien. Vamos a la segunda parte. En la segunda parte hablábamos de que los hijos copiaban o copian a sus padres. Y allí es como una fotocopia, porque cuando vemos a los niños interactuando en un ambiente y salen con diversas reacciones, uno dice, yo sé que nadie más aquí lo ha pensado, de verdad, yo sé que nadie más aquí lo ha pensado. Uno dice, ¿qué estará viendo en la casa? Surge la pregunta, y no se trata de juzgarlo, pero es que esa pregunta va a venir siempre a la cabeza. ¿Por qué? Porque hablamos de que los hijos van a copiar a sus padres, más allá de lo que los estén diciendo, más allá de lo que le estén enseñando, van a copiar o van a vivir del ejemplo. Entonces, ¿es tan importante ese ejemplo que dan los padres a los hijos? Totalmente. Nosotros podemos decirle muchas cosas a nuestros hijos, podemos decirle sí, no, esto no es así, esto sí es así, pero finalmente siempre tiene que ir en consonancia lo que yo estoy diciendo con lo que estoy haciendo. Tiene más peso
mi actitud ante las diversas situaciones de la vida que lo que yo le vaya a decir. Por ejemplo, yo voy conduciendo. Ya. Ok, yo voy conduciendo y yo le he hablado a mi hijo de que tiene que tener control de sus emociones, que no puede airarse y tiene que tratar bien a las demás personas, pero resulta que yo voy conduciendo y se me atraviesa una persona que no conduce muy bien y yo exploto. Ay, le digo mil cosas al otro y lo demás y bueno, sale, me bajo de la cruz y le digo 1500 cosas a las personas. ¿Qué creen ustedes que va a pensar mi hijo? ¿O con qué actitud se va a quedar mi hijo? ¿Con lo que yo le dije o cómo reaccioné yo? Con eso se va a quedar. Claro, porque de alguna forma no estamos hablando de que solo se trata de la niñez, como que, bueno, esto es una etapa, ya después él va a aprender. ¿De qué forma esto que se está formando en la niñez va a ser un modo de vida, un camino que de persona adulta vamos a tener luego en nuestras reacciones, en nuestros pensamientos, en todas nuestras actitudes? Totalmente, absolutamente. Yo les hablé hace un ratito de las etapas del desarrollo de los seres humanos, ¿verdad? Tenemos la preinfancia o la primera infancia, que es de los 0 a los 5 años. Después tenemos la infancia, que es de 6 a 11 años. Después viene la adolescencia, bendita adolescencia, de 12 a 18 años. Y después viene de los 19 hasta los 26 la juventud. Aquí todos somos jóvenes, ¿ok? Todos somos jóvenes, bien, excelente. Entonces, ¿qué pasa en esa primera infancia? Yo les dije que allí es donde se forma el carácter, ¿cierto? ¿Qué es carácter? No es lo mismo que el temperamento. Todos los seres humanos nacemos con una personalidad ya adquirida. Dios a nosotros, no sé yo, con esa personalidad, y cada uno aquí tiene su personalidad, algunos se parecen. Podemos ser extrovertidos, callados, no es la personalidad, temperamento. No. Exactamente, el carácter es lo que se forma en esa primera etapa. ¿Qué es el carácter? Lo que yo creo, lo que yo pienso, mis valores, mis principios, cómo me voy a mover yo ante las diversas situaciones que se me van presentando. Y eso es lo que mis padres, hablando como un niño, deben tener en consideración cómo va a influir en mí. Porque tú decías algo súper importante, a veces vemos a los niños cómo reaccionan, uno dice, uy, ¿cómo serán en su casa? ¿Cómo lo tratarán? ¿Cómo serán? Evidentemente los niños son reflejos de lo que ven en casa, porque algo está influyendo. Claro, como el video que les mencionaba que nos hemos reído bastante, pero ¿qué puede estar viendo esa niña en su casa cuando alguien le pregunta por qué llora y le grita a todo pulmón porque quiero, porque puedo y porque me da la gana? ¿Qué puede estar viendo en su casa para reaccionar de esa forma? Hace un tiempo veíamos unos talleres de venta y el que nos estaba allí enseñando nos decía que cuando algunas personas reaccionaban de esta forma y él lo llevaba a bromas, dice, no, es que a él le pegaron de chiquito. A él le pegaron de chiquito. Y a la final era verdad, la forma en que reaccionaba un adulto en cuanto cuando estaba haciendo un negocio, cuando estaba vendiendo, cómo estaba reaccionando esa venta, tenía que ver todo cómo había sido enseñado en su niñez y cómo había enfrentado todo tipo de situaciones desde su niñez y el ejemplo de sus padres. Así es. Y psicológicamente el rol de los padres es fundamental. Hay estudios que se hicieron en pandemia y pospandemia. La UNICEF habla de este estudio, lo hizo en el 2021, del impacto que tenían los padres en la vida de los niños a nivel socioemocional, que es cómo yo me relaciono fuera de casa, dentro de casa, el cómo yo cognitivamente puedo procesar o cómo los niños pueden procesar todo lo que está pasando a su alrededor, además de desarrollar las habilidades blandas, que eso actualmente se está hablando mucho, ¿verdad? Sí. La gran mayoría de nosotros, jóvenes, está claro que somos jóvenes, ¿okay? No venimos de aprender a desarrollar las habilidades blandas, no nos hablaron de eso, solo venimos a conocer nosotros de un tiempo para acá. Y es chocante, y es duro, y quizás allí vienen a relucir muchas heridas de la niñez, cuando nos dimos cuenta de que, wow, es que a mí nunca me hablaron de esto, es que a mí era porque yo digo y punto, es que a mí era porque a mí me da la gana y porque yo soy la que pago aquí o el que pago aquí o porque, qué sé yo, como nos dijeron muchas veces cuando niños, ¿verdad?
Claro, y cómo esto también va a tener repercusión en la crianza posterior de los hijos, porque haciendo un barrido aquí, creo que todos fuimos parte de esa generación de que dijo algo mal y tenga, tome, y las correcciones fueron de ese tipo. O sea, donde esta niña hubiese dicho eso en mi época, eso No. hubiese sido así nudillos y tal. Allá. Mínimo 3 días en cama. Claro. Y repercute luego en la crianza. Entonces, ¿cómo nos corrigieron a nosotros? Se va a la crianza de nuestros hijos hoy día, o se va al polo opuesto. Que no sé si lo hablamos ahora o lo dejamos para Yo quiero que para hablemos después. de eso al final un poquitito Ya. porque quiero hacer bastante énfasis en lo que tiene que ver con eso, con la crianza y la disciplina. Ya, muy bien, ahí sí tiembla tierra. Mauricio nos dejó una lista de cómo los padres pueden ser ejemplo con sus hijos respecto a la fe. Y esa la quiero repasar rápidamente, no está allí en pantalla, no se preocupe. Si la quieren tener en YouTube, pueden conseguir allí el tema completo y él va explicando cada uno de estos puntos. Sin embargo, quiero mencionarlo, uno es comprometerse a una comunidad, iglesia, donde no sea una carga, donde no se levanten un papá un domingo y, ay, qué fastidio ir hoy, porque eso lo van a ver los niños. Orar con ellos, pedir, dar también, enseñarles de la Biblia en contexto, en un lenguaje amigable, que es lo que buscamos hacer en la área de niños, no aburrir a los niños con la Biblia, justamente para que sea algo agradable. Y luego, vamos a seguir acá. Tomar decisiones buscando a Dios, enseñarles a perdonar, enseñarles a no juzgar, enseñarles a no mentir, enseñarles a que Dios sea el centro de su vida, no la prioridad sino el centro de la vida. Y todos estos puntos Él los colocaba allí y enseñar a amar como Jesús ama, pero enseñarlo desde el ejemplo, porque hablamos de que los hijos van a copiar todo lo que los padres están haciendo. Entonces no es decirle no mienta y se da cuenta que todos los días el papá o la mamá, no, dígale que no estoy, que esa es la más fácil de todas. Por el teléfono dígale que no estoy. O dígale que no voy porque me enfermé. Sí, me enfermé y estás todo el día pegado allí. Entonces, ¿algo más que te gustaría añadir de esta parte 2 de la serie? Sí, me gustó mucho todos esos tips que Mauricio decía allí porque habla mucho de cómo realmente debemos mostrar la fe. La fe es práctica, la fe es un estilo de vida. Y cuando nosotros mostramos la relación con Dios como un estilo de vida, cambia. Porque ya no es religiosidad, es que yo estoy haciendo de la relación con Dios mi estilo de vida. No me va a pesar ir a la iglesia, no me va a pesar levantarme y tener una conversación con Dios, no me va a pesar darle una buena palabra a una persona, no me va a pesar como niño, como adolescente, pararme firme ante mis principios. ¿Se recuerdan que lo comentamos anteriormente? Los principios, los valores que están en el carácter. Cuando yo hago todo esto y yo me tomo el tiempo, Carlos, es que eso también es súper importante. Tomarme el tiempo de buscar relacionarme con mi hijo y que a su vez esa relación que yo voy a tener con mi hijo de corazón a corazón me va a llevar a que mi hijo se relacione con Dios. Y sabías que así como nos relacionamos nosotros con nuestro papá terrenal, así nos relacionamos con nuestro papá celestial. Entonces, ¿ustedes quieren que sus hijos se relacionen con Dios de la misma forma en que se relacionan con ustedes? Buena pregunta. Hay un video muy cómico donde llega un niño, una caricatura. El niño y llega hasta su padre y le empieza a decir, oh padre, sí. ¿Cómo estás? Vengo a pedirte. De los pedidos. Y él le dice, ¿pero por qué me estás hablando así? Es que como yo veo que siempre le pides a Dios así, pensé que así era que se pedían las cosas. Exactamente, porque es un ejemplo, los niños van a copiar lo que ven en nosotros, no lo que decimos. Muy bien. Siguiendo la parte 3 y allí donde viene... Ay. Y porque vamos a hablar acerca de disciplinas, de la tecnología, adicciones y pornografía en niños. Y ya ahí, la semana pasada era un poco más tenso el tema, porque es algo que estamos viviendo en nuestra sociedad, vemos todos los días,
en todos los hogares se puede estar viviendo y simplemente no se está atendiendo porque, bueno, se está dejando pasar. Quizás en algunos momentos es más fácil entregar una tablet, un celular, de hacer este tipo de cosas sin ningún tipo de control parental, más allá del que la misma aplicación pueda dar o fallar, porque muchas veces se instalan aplicaciones para poder hacer algún procedimiento y luego eso tiene publicidad. Los que son allí en informática saben que empieza a aparecer cualquier cantidad de publicidad que no son necesariamente lea este versículo bíblico. No, no son esas cosas las que van apareciendo allí a los lados. Exacto. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? Y en este tema que seguramente vamos a tomar un poquito de más tiempo. Sí, bueno, yo quiero ir por parte con respecto a este tema porque hay varias aristas que hay que trabajar y detenernos un poquito en cuanto a ello. Mauricio habló de la disciplina, habló, como tú decías, de las adicciones, la tecnología y la pornografía. Esto da para mucho para que hablar. O sea, yo creo que de esto serían 4 mensajes, pero por supuesto no lo podemos hacer. Así que, bueno, yo quiero hablar de disciplina, lo que es la disciplina responsable y la crianza respetuosa. Hay muchísimas formas de ver la crianza respetuosa o mentiras que la gente cree de que no, es que la crianza respetuosa es decir a todos. Digámoslo así como mitos. Mitos, exactamente, esa es la palabra, gracias. Hay mitos en cuanto a, o creencias erradas en cuanto a la crianza respetuosa. Y es que a todo yo le tengo que decir que sí. O sea, todo lo que mi hijo diga, porque estamos en la era de la crianza respetuosa, entonces todo tiene que decir que sí. Si él quiere comer dulce a la hora que quiera, yo le voy a decir que sí. Si él no se quiere bañar, yo le digo que sí. Si no se quiere tomar la medicina, yo le digo que sí. Y no es así. La base de la crianza respetuosa son los límites saludables. Y los límites saludables me llevan a disciplinar. Esa es la base. La crianza respetuosa se basa en límites saludables. ¿Cómo genero yo esos límites? Bueno, yo tengo que empezar a saber y conocer a mi hijo, hablando de que todos tenemos temperamentos distintos, claro. Todos tenemos personalidades distintas. Lo que no vamos a negociar es el carácter. Eso es lo que no vamos a negociar. Yo, como papá, no voy a negociar cuáles son los principios, cuáles son los valores y cuáles son los fundamentos en los que mis hijos van a crecer. Eso no lo voy a negociar. Pero sí puedo negociar, por ejemplo, no sé, si él no quiere ponerse tal ropa. Estoy poniendo ejemplos para que sea práctico, ¿ok? Y el que podamos entender o desmentir el tema de la crianza respetuosa. No sé, el niño quiere ponerse tal ropa, pero resulta que la ropa que yo quería era esta. Pero el niño quiere ponerse otra ropa. La pregunta aquí, básico, como papá, ¿está en peligro la vida de mi hijo en esta toma de decisión? No, lo dejo que lo haga. Si está en peligro, como por ejemplo, tiene fiebre y no quiere tomarse el medicamento, aquí no vamos a negociar. O sea, tienes que tomarte el medicamento. Si están haciendo 2 grados de frío y el niño quiere andar con ropa de verano, claro, no puedo negociarlo, me explico, ese tipo de cosas. Pero yo debo conectarme con mi hijo. ¿Y cómo hacerlo? Porque puedes llegar y decirle, te lo pones porque yo estoy diciendo, no me vas a entender, pero afuera está haciendo frío y ya. O me voy a una conversación, hasta qué punto esa conversación se extiende, se hace corta, qué se le explica, qué no. Interesante. Primero tengo que saber cuál es la etapa del desarrollo de mi hijo y hasta qué punto yo puedo tener una conversación con él, digamos, no sé, de 2 minutos, 3 minutos. Primero porque la atención de los niños va variando, depende de la etapa de vida, ¿ok? La preinfancia, su atención es de 5 minutos. 5 minutos les va a prestar atención. Y nosotros queremos que el niño esté escuchándonos 45 minutos un sermón que yo le estoy dando. Olvídenlo, olvídenlo. Lo más importante, el mensaje que yo quiero que mi hijo se lleve, o la corrección, el límite o la disciplina, tengo que dárselo en los primeros 5 minutos, porque ya después de ahí lo perdimos. O sea, no va a estar allí. Y no sé si ven que cuando ustedes están llamándole la atención a sus hijos están, papá, y no los están escuchando. Tú, pero préstame atención, pero mírame. No, ya el tiempo de atención plena pasó. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Primero, tengo que conectar con la personalidad de mi hijo. Si
y que ahí es donde puede venir como la desesperación del padre y donde salen todas esas cosas malas que ya uno trae. Las heridas de la niñez. Claro, entonces ya se desesperan y entonces ¿por qué no me prestas atención? Esto no funciona, o si funciona, o cómo es, después de esos 5 minutos, o por lo menos en la... Exactamente. ¿Qué debemos hacer? Dar opciones. Yo puedo dar opciones, doy 2 opciones. Mira, ¿sabes qué? Pongamos el mismo ejemplo de los dos que están haciendo 2 grados y el niño se quiere ir en polera. Entonces vamos a hacer algo, te vas a poner esta polera, pero adicional de la polera te vas a poner un polerón. Yo estoy complaciendo el que se ponga la polera que quiere, el short que quiere, pero a su vez lo estoy abrigando más. Entonces es un acuerdo, es un ganar-ganar, entre comillas. Finalmente no es que estoy cediendo a la petición del niño, Claro. pero que tampoco él sienta que yo estoy siendo avasallante y que se está haciendo lo que yo digo, porque aquí entra algo muy importante. Nosotros queremos que nuestros hijos aprendan a decir que no cuando son grandes, ¿verdad? O cuando están en la etapa de la adolescencia, o cuando ya tienen 7 años queremos que ellos digan un firme no, y tú no puedes dejar que te hagan esto porque si tú no quieres. Pero si el no está siendo minado en su casa, Carlos, ¿cómo el niño va a decir que no a otras personas cuando nunca se le respeta el no en la casa? Y ojo, yo no estoy diciendo, vuelvo y digo, la crianza respetuosa no es decir a todo que sí. No es decir a todo que sí. Hay momentos donde el no que yo voy a estar diciendo es no, porque está en riesgo su vida, porque no se puede en ese momento. El niño va a hacer la pataleta y el rinche. ¿Qué hago yo? Lo acompaño, lo contengo emocionalmente, lo abrazo, le hago entender de que sí, está bien, yo también pasé por esto, porque a veces los niños creen que nosotros nacemos grandes. Ellos como que no en su cabecita no interiorizan el que nosotros también fuimos niños. Entonces, conectarme con ellos y decirles, ¿sabes qué? Yo te entiendo, yo también pasé por eso, te acompaño, pero no cedo, porque el límite es la base de la crianza respetuosa. Bien. El límite, la base de la crianza respetuosa. Y avanzando un poco más, digamos, como a la adolescencia. Donde todavía siguen formando, donde todavía hay permisos, donde todavía no los hay. Y esto es algo que yo siempre he visto, muchos padres dicen, no, mi hijo adolescente es muy maduro, es muy maduro, y yo lo dejo porque él es muy maduro. Y yo siempre he pensado, y en eso me pueden corregir, que adolescente es adolescente. Es adolescente. Puede que sea maduro en alguna área, donde sí efectivamente pueda dar pasos acertados, pero va a tener otra cantidad de cambios en su vida, en su crecimiento aún físico, que va a seguir siendo un adolescente y le puede llevar a cometer errores, y muchas veces los padres pueden dejarlo porque él es muy maduro, incluso hasta pedirle consejo porque él es muy maduro. ¿Qué hacer? ¿Pasa? ¿Es así? Sí, ¿No sí es pasa, así? pasa muchísimo, pasa de que yo me voy al otro extremo, de que como a mí me criaron con palo, con golpe, con super autoritarismo, entonces como yo no quiero que mi hijo pase o viva el mismo dolor que yo viví, yo me voy al otro extremo y me voy a no poner nada de límites, no generar acuerdos en la crianza y tiendo a ver a mi hijo como mi amigo. ¿Ya? Nuestros hijos nunca van a ser nuestros amigos, nunca. Podemos tener una muy buena relación con nuestros hijos, ese es el deber ser. ¿Ya? Tener una muy buena relación con nuestros hijos, pero tener una muy buena relación a creer que mi hijo va a ser mi amigo, ahí hay un error. ¿Por qué? Porque siempre debe estar clara la autoridad, que no es lo mismo que autoritarismo. Claro. Siempre tiene que estar clara la autoridad. Y neurológicamente y psicológicamente, nuestro cerebro prefrontal, cuando nosotros nacemos, él tiene como una pequeña abertura. Y él poco a poco, a medida de que vamos avanzando, que vamos alcanzando edad, el cerebro prefrontal, ese huequito se va cerrando. ¿Qué es lo que le llamamos el juicio? Y el juicio se cierra a los 25 años. No he llegado. O sea, todavía estamos ahí, todavía aquí, no hay juicio. Los 25 años, es bastante avanzado. Entonces, decir, es que mi adolescente es muy maduro, ¿a qué le estamos llamando madurez? Esa sería la pregunta. ¿Qué es madurez para ti? ¿Qué está haciendo una persona madura para ti? Si tú estás midiendo la madurez en tus conductas y en tus comportamientos, mira, habría que chequear.
Habría que chequear, pero un adolescente sigue siendo adolescente. Él va a alcanzar el juicio y la madurez a partir de los 25 años de edad. Es decir, se puede considerar que sí tiene algo de buen juicio en algunas áreas, pero igual mantener el cuidado y el cuidado. Sí, yo siempre tengo que tener cuidado de con quién está pasándosela a mi hijo, a quién le está prestando los ojos, los oídos, los pensamientos, qué está haciendo de influencia para los, y me gustaba mucho esa pregunta la hacía Mauricio la semana pasada, ¿qué está influyendo en tus hijos? Y es así. Y allí viene otra parte, porque y de hecho están los famosos influencers, que es un abanico inmenso, pero inmenso. Podemos tener influencers desde comida, desde moda, de todo, absolutamente de todo. Tenemos influencers que están hablando acerca de un tema, y cuando se llega a la adolescencia, donde ya no hay quizá un control acerca de lo que es la tecnología o esto, van a tener cualquier tipo de influencia. Entonces, en esa etapa, quizás luego vamos a la niñez, pero en esta etapa, hablando de adolescentes, ¿cómo cuidar esa parte de qué o quién está influyendo a ese adolescente? Bueno, Carlos, viene de parte de los valores. Porque cuando yo, en mis hijos, en su etapa infantil, me conecto y le he hablado de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es conveniente, en lo que se puede ceder y en lo que no se puede ceder, ahí parte el fruto de los valores, de los principios de cómo fui yo con mi hijo en ese momento. A medida de que ellos van creciendo, va brotando en ellos lo que han adquirido, la internalización de los valores y los principios. Bueno, ¿qué puedo hacer? Mucha conversación. Yo necesito conectarme con mi adolescente. Yo sé que a veces es difícil. Yo sé que aquí hay papás que tienen hijos adolescentes o tienen hijos que están en la preadolescencia. Yo necesito conectarme con el corazón de mi hijo o de mi hija. Saber qué es lo que le gusta, tener tiempo, dedicar tiempo de calidad. Porque el tiempo se mide entre cantidad y calidad. Yo puedo pasar todo el día con mi hijo y yo puedo trabajar en casa con mi hijo, pero yo realmente me estoy conectando, o sea, estoy teniendo tiempo de calidad, estoy teniendo conversaciones profundas con mis hijos. Y bien, hablando de tecnología, se puede invertir el tema, porque pueden estar niños que quieran o estar allí siempre pegados a un aparato electrónico, y los padres. ¿Qué pasa cuando es al revés? Son los padres los que, hablando de ese tiempo de calidad, están allí siempre con la tecnología. Claro. Sí, bueno, primero tenemos que evaluar. Cuando hay una adicción tenemos que hacernos primero conscientes de que la hay. Si no, yo no voy a buscar el paso, voy a dar el siguiente paso para saber o buscar la ayuda. Pero antes de eso, Carlos, me gustaría hablar un poquitito del tema de la disciplina, porque hablamos de la crianza respetuosa, pero ¿qué pasa con la disciplina responsable? ¿Qué es la disciplina responsable? La disciplina responsable es yo ser de influencia en la vida de mi hijo. ¿Cómo lidero yo a mi hijo? Cuando yo no estoy liderando a mi hijo, yo no me estoy conectando con él. Y sé que me han escuchado mucho hablar de la conexión emocional. Es que es clave. Es clave conectarnos emocionalmente con nuestros hijos, de corazón a corazón. Porque si yo no estoy conectado con mi hijo, yo no puedo influenciar en su vida, no puedo liderar. Y todo aquello que a mi hijo le parezca que es una corrección, él no lo va a aceptar. Claro. No lo va a recibir de manera agradable. Entonces, como no lo va a recibir de manera agradable, vamos con una máxima que es: disciplina sin relación genera rebeldía. Disciplina sin relación genera rebeldía. Y aquí nos damos cuenta y decimos, pero es que esta niña es muy rebelde, que ¿por qué me responde así? Porque todo lo que yo le digo tal. Pero te estás conectando con él, te estás relacionando, o simplemente eres el papá que llega y mandas a la orden, ni siquiera preguntas cómo se siente, cómo está, si le dices cualquier cosa, y si no reacciona con la orden que tú le estás dando, pacatú, vengo y le pego. Y hemos creído mucho que disciplinar es golpes, que disciplinar es castigo. Entonces castigamos por todo y por nada. Y ahí, Carlos, cuando pasa esto, tenemos que darnos cuenta o evaluar y reflexionar si es que ese modelo de disciplina lo traigo yo. Claro.
y estoy siendo un reflejo. Por eso es tan importante sanar las heridas de la niñez. Y creo que es lo que va a pasar siempre, porque si es el modelo que traemos de niñez, es lo que vamos a manifestar cuando estemos en la crianza. Absolutamente. Pero ahora vamos a los niños. ¿Qué pasa en el cerebro de un niño que experimenta adicción, hablando de las adicciones, a los aparatos electrónicos? Mucho. Incluso no se recomienda en la primera infancia que los niños estén expuestos a la tecnología. Hay muchos efectos negativos que podemos tener con respecto a la tecnología. Partiendo de que la tecnología no es mala, claro. Es como la pregunta del cuchillo es bueno o es malo. Depende de las manos en las que esté y del uso que yo le vaya a dar. La tecnología puede ser mi aliado o mi enemigo, claro, si yo no tengo control de eso. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, ocurre en el neurodesarrollo del niño, se ve totalmente afectado. Los niños empiezan a generar, cuando están expuestos a altas dosis de tecnología, cuando hablamos de tecnología hablamos de todos los aparatos electrónicos, teléfonos, televisor, computador, tablet, juegos, videojuegos. Y si estos videojuegos son violentos, ni hablar. Y la semana pasada Mauricio mostró un video con respecto a eso, totalmente cierto. Y hay muchos estudios, incluso hay un estudio que se hizo en una universidad de Japón. Este investigador observaba a 7.000 familias que sus hijos en la primera infancia habían estado expuestos a altas dosis, 4 horas al día, de tecnología. Los niños no desarrollaron acorde su motricidad fina, motricidad gruesa, su área socioemocional, les costaba mucho relacionarse con otros niños. Y estamos hablando de que 4 horas, de pronto uno dice, pero 4 horas, ya, pero 4 horas se pueden pasar entre 1 hora al mediodía porque estaban almorzando o preparando el almuerzo y mejor quédese viendo aquí esto, otra hora en la tarde porque le gusta el programa ese de la tarde y entonces vamos a dejarlo allí. Pobrecito. Y así, se van acumulando y en un momento hay fácilmente 4 horas. Exactamente. Y todo este estudio arrojó de que los niños, o la gran mayoría de los niños, cuando están expuestos a altas cantidades de tecnología o el uso excesivo de la tecnología, desarrollan trastorno del sueño, hiperactividad, falta de concentración, obesidad, discapacidad y ansiedad. ¿Ok? Por eso no sé si ahora ven a todos que es como un boom que los niños son ansiosos. No sé si lo han escuchado. Ya lo entendimos todo. Exacto. Entonces tiene que ver mucho con eso, con el mal manejo de la tecnología. A nivel neurológico es un daño bastante fuerte. Y yendo un poco más allá, al tema de la pornografía. Están a una distancia de ni siquiera un clic, de que ya llegue. Por supuesto. Allí. Mira, y con respecto al tema porque va muy de la mano de la pornografía, hay recomendaciones y hay ciertas recomendaciones que se hacen con respecto al uso de la tecnología y estas recomendaciones son, por ejemplo, los niños de 0 a 5 años lo ideal es que no estén expuestos a pantalla. En su defecto, si ya han estado expuestos a pantalla, solamente 30 minutos al día, en bloques de 5 minutos. No es que yo lo voy a dejar 30 minutos pegado al dispositivo móvil, no, son 5 minutos. Y ahí viene el desarrollo de la crianza respetuosa y la disciplina. ¿Y qué hacer con el tema de su programa de televisión? Ok, ahí entonces entramos en acuerdos. ¿Ya? En acuerdo. Aquí hay mucho que los programas duran, no sé, 15, 20 minutos, un segmento. Entonces tú negocias con el niño. Muchas veces nosotros creemos que los niños no entienden. Nosotros los estamos cortando, estamos creyendo que ellos no tienen una alta capacidad para comprender. Los chamos ahora vienen con un software que, Dios mío, o sea, es increíble, son demasiado despiertos cognitivamente. Yo puedo empezar a generar acuerdos y negociación con mis hijos y eso le va a ayudar a ellos a cuando sean adultos. Por ejemplo, ok, sabes que tienes 30 minutos de pantalla. ¿Quieres los 20 minutos de los Paw Patrol? Claro. ¿Los quieres corrido o ves un ratito ahora? Juegas, porque los niños necesitan desarrollarse, Carlos, necesitan saltar, brincar, contacto con la naturaleza. Todo eso lo necesitan los niños para desarrollar múltiples habilidades. Y esa es la forma en cómo yo puedo negociar. ¿Y cómo hacerlo los padres que por su horario naturalmente no van a tener todo ese tiempo quizás en la semana para hacerlo?
¿Cómo compensarlo, si es la palabra, o cómo lograrlo? ¿Cómo compensar Claro, el tema de que necesitan brincar, ir a la naturaleza, de pronto no siempre se tiene el tiempo del parque, por Ok. el horario de ambos padres. Bueno, ahí es donde debemos hacernos cargo de nuestros hijos. Yo sé que llegamos muy agotados del trabajo, lo entiendo, porque yo también trabajo, aunque tengo la bendición de poder trabajar desde casa, pero hay que hacer el espacio para compartir con los hijos. Aunque sea 1 hora al parque, tenemos que sacarlo. Es parte de hacernos cargo y de ser responsables con nuestros hijos, para que todo esto no repercute en el futuro. Ya. Ya, me hablabas algo del tema de yo sé que es profundo, pero es parte de ser papás. Y hablabas del tema de la pornografía Sí. y de las adicciones. Sí, o sea, ¿qué pasa en el cerebro de un niño cuando ve pornografía? Ok. ¿Qué pasa con todas las adicciones? Quiero meter la adicción en la pornografía en esta misma arista. Ya. Porque la pornografía, por supuesto, que genera adicción. ¿Y qué pasa con las adicciones? No hay adicción nada más a la pornografía, hay adicciones a muchísimas cosas, a la tecnología, a la comida, a X cosa. ¿Qué pasa en nuestro cerebro para o qué producen los aparatos A la adicción, electrónicos, qué producen los aparatos electrónicos y la pornografía en el cerebro humano? Se genera un neurotransmisor, que es la dopamina. Este es un neurotransmisor que va directamente al sistema nervioso central y la dopamina se segrega por muy pocas dosis, o sea, dura muy cortito el efecto. Ya. ¿Qué pasa? Que como eso es lo que mi cuerpo quiere sentir, porque me genera mucho placer, entonces la persona necesita más altas dosis de esa imagen, de ese video, del videojuego, de lo que está comiendo, para segregar más altas dosis de este neurotransmisor y poder sentirse bien. ¿Cuál es la sugerencia? Generar serotonina o oxitocina, que es un neurotransmisor también, que dura más tiempo, mucho más es el efecto en el organismo. ¿Y cómo lo generas? hago? Claro. Sacando a mis hijos al parque. Eso. Sacar a mis hijos al parque, contacto con la naturaleza, conversar, juegos de mesa, conectar emocionalmente con él y la alimentación saludable. Muy importante, alimentación saludable. Hay muchos alimentos, la gran mayoría de los alimentos ultraprocesados generan dopamina. Por eso necesito comer más y más y más y más. Y los alimentos saludables, frutas, verduras, legumbres, carnes, generan serotonina y oxitocina en el cuerpo, que esto es lo que nos va a beneficiar. Tiempo con los hijos, buena alimentación, negociar con ellos, autoridad pero no autoritarios. Exactamente. Conectar con ellos. Exacto. Es como todo lo que hemos estado hablando el día de hoy. Unas últimas cosas que quiera hablar antes de finalizar. Con respecto al tema de la pornografía, los seres humanos tardamos 40 años en borrar una imagen de nuestra mente. Wow. 40 años. Una imagen así que pasó y de repente la vimos. Imagínense ustedes la exposición de un niño todo el día a una imagen pornográfica. Ojo, la pornografía no es nada más dos personas teniendo intimidad sexual. La pornografía es un videoclip donde hay personas con muy poca ropa haciendo movimientos sensuales, música, lenguaje hipersexualizado. Eso también es pornografía para los niños y debemos cuidar lo que nuestros hijos ven. Sobre todo cuidar lo que hay detrás de las pantallas, porque el niño está expuesto. A la distancia de un clic puede salir cualquier imagen pornográfica y ahí puede ocurrir un enganche. ¿Cuáles son los efectos, Carlos? Una imagen totalmente distorsionada de la sexualidad. No se va a poder conectar de forma correcta, adecuada, emocionalmente con otra persona a nivel sexual. Y los niños tienden a ser mayormente vulnerables a el abuso sexual infantil. Wow. Bueno, ha sido bien enriquecedor toda esta conversación. Estoy seguro que cada uno de ustedes pudo haber tomado notas y los vi por allí tomando fotos de algo. Ha sido muy bueno. Gracias, Jules, por esta conversación el día de hoy. Ha ayudado muchísimo a finalizar o darle un cierre a todo este tema de hazte cargo de tus hijos. Y
Por allí alguien levantó la mano en algún momento para hacer la pregunta, pero no se preocupen, hoy no va a pasar, discúlpenos. En la semana estuvimos pensando en algún momento, ya abrimos una caja de preguntas para tenerlas para esta serie al finalizar, y dijimos, pueden llegar 50 preguntas, que vamos a hacer con 50 preguntas en la reunión. Ya llevamos un buen rato. No, estaríamos aquí todo el día, pero hay una buena noticia con respecto a esto. En el mes de abril, no ahora marzo, vamos a estar comunicando en marzo la fecha, pero en abril vamos a tener un taller donde vamos a tener la posibilidad, que también queríamos tener, quizás aquí un micrófono donde los padres se pararan y hicieran preguntas. ¿Qué podemos hacer en esta situación? ¿Qué podemos hacer en esto otro? Bueno, vamos a tener un taller en el mes de abril, posteriormente estaremos comunicando la fecha, donde pueden hacer todas sus preguntas, donde pueden venirse preparados, donde vamos a tener ahí un micrófono donde cada uno va a poder hacer preguntas y salir de dudas, porque el tiempo da para exponer situaciones, pero creo que a veces son más las preguntas que quedan en la mente de cada uno de los padres, y eso es bueno, porque podemos y tenemos el espacio para luego poder responder todas esas preguntas. Así que muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Muchas gracias Jules. Gracias. Gracias por la invitación. Estamos avisando en las próximas semanas de este taller. Y bueno, un aplauso, Jules.